Bueno, estoy tratando de convencer a Violeta de sacarle el nombre de algún novio. No me diga que nunca tuvo, bueno, ya me dijo que tenía una pareja, que lo podemos Es que no tener hay un por qué poquitito. hacer famoso al novio. Eso es cierto. No se lo merece, entonces. No hay problema. Fue sí. muy bueno, pero tuvo, bueno, por lo visto no tuvo muchos novios en su Fíjese juventud. que ciertamente no es una de las principales páginas de la vida. De la vida, De mi que- vida. ajá. El venir del pueblito y luego inmediatamente conectarse. Prefería ver el tren y a el lo mar que político, ver a un no, hombre. y además apareció la parte política como que no dejó de envolvernos. Ya. No sé si usted se ha fijado que las mujeres que estamos en la conducción política, que hemos logrado romper esa brecha de la mujer en la política, muchas de nosotras no tenemos una historia Sí, de sentimental, ¿verdad? De no, amor o algo. o incluso de Aparte de su infancia, de tal vez. esposo y de Sí. hijos, porque hay un momento en que domina lo otro sobre las cuestiones así muy personales. Y ya que lo pero tocó, disfruté, ya que lo tocó, Violeta, podríamos tocar eso. Entra a la universidad, ¿no? A estudiar medicina porque usted quiso. ¿Alguna especialización? No, bueno, ¿cómo no? Yo salí de médica y hice una especialización en el Seguro Social en medicina interna. Después iba a estudiar nefrología, pero en eso vino la guerra, me gradué, porque yo me gradué justo cuando empezó la guerra, yo ya estaba graduada. ¿De qué edad estamos hablando, Violeta? Estoy Más o menos hablando de años, más bien. 25 años, Ajá. porque yo salí por los cierres que hubo en la universidad, yo debí salir como de 24 años de médica, pero por los cierres salí como de 26 años. Bueno, ¿cuándo es que, no, ya es por todos conocidos, tal vez nunca se ha extendido mucho en el tema, podríamos aprovechar a hacerlo hoy, pero ¿cuándo es que ya empiezan sus inclinaciones? Porque usted tengo entendido que inició en las FPL, Sí. ¿estoy no es cierto? Así es. ¿Verdad? ¿Cómo Así es que es. inicia Violeta en ese rubro y qué pensaba su familia también? Bueno, eso fue a través de mi hermano, el que murió. Mi hermano mayor fue uno de los primeros que fundaron las FPL en la zona de Chalatenango. Entonces, desde que yo tenía 10, 11, 12 años, ya existía esa relación política. ¿Qué Entonces, veía su hermano? ¿Por qué se acercó a hacer ese tipo de grupo? bueno, mi hermano era una persona que hay de esas gentes que nacen y que uno no sabe por qué circunstancias, pero él nació para entrar a la política, desde el punto de vista de la búsqueda de la justicia social. Eso era, él veía mucha injusticia dentro de todo yo El en- Salvador yo o en- de sí, Arcatao. en yo sí. entré a la política y mi hermano también y mis padres participaron en la política, más con un sentido humanitario. Después yo fui así racionalizando la política para participar en un partido Ya. político, pero el origen fue Debido a su hermano. buscar también. justicia E social. incluso sus papás, son cosas que no sabía, yo No, tenía idea que, entonces casi toda la familia, toda sus la hermanas familia. también participaron. Mis hermanas participan en la política, pero más de lejos. Los más metidos en la política fuimos mi hermano, el Ajá. muerto, ¿verdad? Ya. Y su servidora. Ya, pero en la Entonces, parte ya de guerrilla, ¿cómo es que se inclina eso? ¿O ya habían movimientos en la universidad también que la trajeron? bueno, ya después llegué a la universidad, después de que mi hermano ya trabajaba con las organizaciones campesinas en Chalatenango, yo participaba de alguna manera en las reuniones que mi hermano hacía y después llegué a la Universidad Nacional y en esos tiempos la Universidad Nacional era un centro de análisis político de la realidad nacional. ¿Participaba usted dentro de la universidad en el ya movimiento, en estos movimientos? claro, en el movimiento ¿Cuál era su papel, estudiantil. Violeta? Bueno, aparte de estudiar, ¿verdad? Porque nunca paré de estudiar, ¿verdad? Participaba en la política, en las discusiones, por ejemplo, en las luchas de Andes 21 de junio, en las luchas campesinas, etcétera. Nunca abandoné el estudio, jamás, ¿verdad? Lo llevaba a la par. ¿Se podía también en esos Yo tiempos? creo No habían cierres de universidad es que y en todo. esos tiempos estudiaba más que participar en política. Y era de las personas que andaba platicando con los otros jóvenes, los otros estudiantes, ¿Cómo no? y haciéndolos ver que había injusticias sociales, Claro. etcétera. Teníamos círculos de estudio en la Universidad Nacional y también yo participaba en estudios de la realidad nacional en las colonias marginales de aquí de San Salvador, en las zonas críticas de San Salvador. Nunca me imaginé que después yo, 30 años después, iba a ser la alcaldesa, ¿va? Pero yo en todas esas zonas que ahora visito realizando proyectos y realizando obras, hace 30, 40 años, porque tengo 47 años de vivir en San Salvador, yo participaba en discusiones
que eran, por ejemplo, religiosas, porque yo provengo de una familia católica, Sí. cristiana. Entonces, en un principio eran discusiones más de tipo religioso, pero dentro de las discusiones religiosas yo fui encontrando el camino de la racionalidad política. ¿Qué personajes recuerda usted de ese entonces, que sean ahora conocidos, pues, que pertenecieron a las FPL? Bueno, de que pertenecieron a la bueno, mi compañero de médico Francisco Montes, que fue asesinado allá en Santa Ana, y no era político ni nada, pero mi referente en esos tiempos estudiantiles, no porque era un político, sino que por la fuerza de su palabra, Monseñor Romero. Monseñor Romero, sin ser político, nunca militó, obviamente, era un obispo, pero tenía una fuerza de la palabra, de lo de la justicia, la solidaridad, que en mí penetró mucho. Monseñor Romero para mí fue una figura que selló mi vida. Antes de irnos a corte, Violeta, un momento, me imagino que muy duro para usted, es la muerte de su hermano. Sí. ¿Cómo se da esto? Tengo unos segunditos nada más antes del corte. Bueno, ¿qué recuerda de su hermano y cómo se dio ese momento? Bueno, yo hasta hoy, en lo que llevo de mi vida, el momento más doloroso ha sido la muerte de mi hermano. Estando yo haciendo un turno en el Seguro Social, era médica del Seguro Social de Medicina Interna, me cayó la llamada, ¿verdad?, de que habían asesinado a mi hermano. Lo asesinaron en su casa, en Arcatao. Entró un pelotón de 100 personas de la Guardia Nacional y del distrito, ¿cómo se llama?, de los batallones de la Fuerza Armada, y de manera impune a las 6 de la mañana entraron y lo asesinaron. Él estaba sin armas, sin nada, y bueno, fue algo, no me gusta recordar mucho ese tiempo, sobre todo de verle la angustia a mi padre. Un momento doloroso, porque ¿qué para vio cuando padre sintió fue su padre? sí, ¿Su madre estaba con vida también? Fíjese, estaba con vida, ella fue más fuerte. Mi mamá, yo creo que le he heredado mucho lo de la fuerza. Mi madre era una mujer de esas como campesinas estoicas, fuertes, ¿verdad? Pasó enfrente del pelotón de la Guardia Nacional y les dijo: cobardes, asesinaron a mi hijo, no le sacaron ni una lágrima, pero mi papá sí completamente quebrado. Se deshizo. Mi papá se deshizo. Quebrajó, sí. Y fuimos esa noche a Ciaga, ¿verdad? Salimos a las 11 de la noche de San Salvador, llegamos a la 1 de la mañana, a las 2, 3 de la mañana. En la casa estaba regado ahí la sangre de mi hermano, una cosa muy... Un cuadro, realmente no quisiera reproducir eso, porque es muy doloroso y son los tiempos, y que nosotros ya esa página, el odio no debe de prevalecer, hay que ser... Sobre todo si piensa mucho también en su religión, ¿verdad? Exactamente. Vamos a unos mensajes, Violeta, nos permite un segundito y ya regresamos con más. Continúen con nosotros.